Primero de junio del 2023, en el mejor lugar del norte de la ciudad, los saluda Juan Lanzagorta Ramos, aquí en Café con Juan, una vez más, transmitiendo para las redes sociales, hoy en Facebook, mañana en YouTube y luego en TikTok, Instagram, Twitter, en fin. Quiero agradecerle a mi Padre Dios la oportunidad de amanecer, de vivir, de respirar, de sonreír y de gozar este lindo día, mes de junio. Juno, el mes de la guerra según Marte, Juno, junio, mes de guerra, mes de combate, la mitad del año, exactamente llegamos al quiebre de la mitad del año y tiene que ver con aspectos interesantes que habremos de platicar este día, la 1:30 de la tarde pasaditas, 1:32, y tenemos la presencia aquí de un amigo de la zona de los volcanes, el ingeniero Roberto Maldonado Ledesma. Nos acompaña, hay muchos temas que vamos a abordar, pero iremos platicando. Bienvenido, Juan. Bienvenido, un gusto, Roberto. amigo mío. Un gusto, amigo mío, estar nuevamente por acá contigo. Encantado. Echándonos un cafecito. Un cafecito y entramos de lleno, ¿no? Adelante, amigo mío. Día primero, ayer último día de campañas. Así es. Y hoy, pues, ¿qué están haciendo? Cerrando los cuartos de guerra, checando los sistemas de información, adjuntando las listas de promovidos, en fin, de activismo político. No lo sé, supongo que sí, aunque hay quienes le apuestan a la gran participación de la sociedad, ¿no? Digo, todos los ciudadanos votan y los ciudadanos salen a votar y no hay que llevarlos de la mano, pero en algunos casos y en algunas regiones del Estado de México y allá en Coahuila igual, habrán de pues las estructuras tradicionales de los partidos políticos y los comités municipales, las organizaciones municipales, territoriales, pues hacen lo propio, ¿no? Los que tengan y los que no, pues que se las arreglen como sea. Así es. Mira, en España le llaman jornada de análisis, de meditación, para poder analizar el voto. El voto, ¿no? Sí. Y demás. Pues en México tiene, a final de cuentas, una concepción similar, en la cual no puede haber propaganda electoral para que el ciudadano medite. Medite, la denominada veda. Así es. La veda. Medite su voto. Y pues se entiende porque fue un tiempo establecido desde la primera ley electoral del México reciente, en el 77, 79. En la Lope, en el 77. ¿No? Y pues Reyes Heroles, como ideólogo de esa reforma electoral, pues tomó mucho de lo que venía siendo el proceso de transición en España, ¿no? Y toma esa parte. Somos de los pocos países que tienen una veda de ese tipo previo a una elección. Hay países donde inclusive el mismo día de la jornada electoral puedes hacer campaña, ¿no? Y demás, salvo en los lugares de votación, pero fuera de eso, sin problema. Ahora, ¿en los hechos acaban las campañas? No, te digo, lo único que no puedes hacer es difundir propaganda, pero los equipos políticos pueden seguir operando, pueden seguir habiendo actos proselitistas en lugares y espacios cerrados, nada de manera pública, ¿no? Y lo utilizan los partidos, pues básicamente para aceitar sus engranes, sus maquinarias electorales, donde las hay, porque también hay que decir que hay partidos que carecen de una estructura efectiva. Y hoy en día, pues las elecciones, pues ciertamente sí son elecciones de estructuras, ¿no? Entonces tienes que tener todo bien aceitadito, bien preparado. Así está el Estado de México, así está Coahuila, hablando específicamente de lo que tengo a la mano, que es el Estado de México. Veo a los equipos operar, veo, aunque tardíamente, a la estructura del PRI metida de lleno ahora sí, ¿no? Ya lo habíamos comentado anteriormente,
que yo veía una campaña de manos caídas, pero en los últimos 20 días, ¿no?, la estructura del PRI comienza a operar, la estructura del PAN comienza a operar, y pues la pequeña estructura que todavía tiene el PRD en algunos lugares muy específicos, muy concretos, pero que no es nada comparable con lo que tenían hace 10 años, ¿no?, están operando. Se están dando muchos acuerdos, hay acuerdos de último momento con muchos actores políticos y sociales en el Estado de México para buscar agarrar y sumar, ¿no? Ciertamente todos, o la mejor dicho, las dos candidatas le están apostando a movilizar la sociedad civil en una interpretación pues muy a modo de lo que es la sociedad civil, porque al final de cuentas el ciudadano común es parte de esa sociedad civil, aún militando en un partido político, ¿no? No puede desprenderse de pues de ese ejercicio de ciudadanía que es militar en un partido político, tan solo por el hecho de participar en la sociedad civil organizada, ¿no? Sí. Ahora, o de ser fiel a sus creencias. Cuando se habla de movilizar la sociedad civil, pues si movilizas la sociedad civil organizada, pues es un grupo todavía mucho más pequeño que la militancia de los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este país se ha desmotivado la organización social. Hoy representan, ya no son las grandes masas de los años 30, de los años 40, que hacían grandes movilizaciones. Desafortunadamente, el corporativismo en este país fue limitando la participación social, y en los últimos años la participación ciudadana se volvió inclusive elitista, ¿no? Las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil, pues las tienen y las detentan inclusive hasta los grandes poderes económicos, ¿no? El trabajo social se realiza a través de Fundación Jumex, Fundación Herdes, Fundación Slim y demás. Pero hacia abajo se ha desmotivado la organización social comunitaria. Al no haber gestión social hacia los comisariados ejidales, hacia las sociedades de padres de familia, hacia las organizaciones campesinas, ¿sí?, al no tener en este momento canales, porque se han cerrado muchos canales en el gobierno para ese tipo de participación ciudadana, yo creo que tomando una mala decisión el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Así lo consideras? Sí, porque retiró muchos programas sociales y no todo lo que hubo en gobiernos de Calderón, Peña, Fox, Zedillo, de fomento a la organización social campesina, a la organización productiva o a la organización urbana, social urbana, fue malo, ¿no? Ciertamente hubo casos de corrupción que son preocupantes, pero desafortunadamente el gobierno de Andrés Manuel aplicó la rajatabla, ¿no?, y pagaron justos por pecadores. Y eso ha desmotivado a la organización. Entonces, el hacer llamados a movilizar a la sociedad civil este 4 de junio, pues es un buen discurso, ¿no? Es un buen discurso. Es un buen discurso. Pero operativamente, ¿no?, ¿cómo debería de ser? Operativamente. Operativamente, pues, no existe una operatividad. O sea, tenemos la sociedad civil partidizada en cada partido político. Hubo buenos proyectos que en el papel sonaban y se leían excelentes. Uno de ellos inclusive estuvo en esta mesa alguna vez. Así es, tú lo conociste, pero Alejandro León. Lo etiquetan inmediatamente, lo partidizan. Y algo que podía ser una forma de llegar a esa sociedad civil no militante, a esa sociedad civil que sí es muy apartidista, pero también desafortunadamente muy apática, y poderlos jalar, pues en el momento en el que le pones el color amarillo, el guinde, el rojo, el que tú quieras, pues ya no van a participar. ¿Y el ¿no? rosa? Cualquiera. Desafortunadamente, cuando ya agarras y le pones unas siglas de por medio, un valiente de por medio,
¿no? Inclusive hasta en el mismo nombre, y respeto mucho el proyecto de este amigo, ¿no? Se me hace interesante, pero él mismo yo creo que lo limita en ese momento, ¿no? Y demás. Y lo mismo pasa del otro lado del espectro político con la coalición de Morena, donde muchos proyectos sociales, pues tan solo por el hecho de agarrar y cambiar los colores de su logotipo, que antes era muy de moda, que fuera el verde, el blanco y el rojo, y de repente a veces el amarillo, o a veces el azul, cuando Fox pretendió crear las organizaciones campesinas afines al blanquiazul para contrarrestar a la CNC, pues ahora todo le quieren poner guinda, ¿no? Las bases de taxis, los sitios de transporte público, entintan, entintan. yo creo que ese es el término correcto, entintan la participación social. Y ya, con eso... Y con eso... La truenas. La truenas, ¿no? La revientas. Ya no es una participación plural, digo, es limpia, pero ya lleva un color, lleva una etiqueta, lleva una camiseta, lleva un eslogan. Y entonces, para mí es la calca del partido donde se adhiere. Así es, en la parte social. En la parte social. Y se tiende a confundir, porque bueno, el fin de los partidos políticos es competir por el poder público. Así es. Ese es su fin. No es el fin de los partidos políticos hacer gestión social, pero en nuestro régimen político, en nuestro sistema político tan sui generis, donde institucionalizas el corporativismo en los años 40, donde en el 85, a raíz del sismo, surgen las organizaciones sociales y muchas de ellas, cuando se funda el PRD, se partidizan, ¿no? Y todo empieza a ser a partir no de lucha social, sino de negociación política en una mesa de gobierno o en un café anexo a cualquier Secretaría General de Gobierno. Pues ahí la lucha social, la organización social pierde, y es eso que decimos, se entinta, no es algo nuevo, ya viene pasando. Entonces, los llamados de las candidatas a movilizar la participación social, o mejor dicho, movilizar a la sociedad civil, pues son llamados huecos y vacíos, porque realmente lo que tienes que movilizar son a tus estructuras, porque son lo mismo. Repito, no existe desafortunadamente una sociedad civil neutra, ¿no? Organizada en este país y que esté atenta a lo mejor a la mejor propuesta política e irse con la mejor propuesta política. Amén de que hay que decirlo, sí son campañas, lo decías tú antes de la grabación, ¿no? Que están carentes de programa político. Bueno, ¿no? Salió en la plática. Sí, ¿no? En esa parte sí coincido. No hay una... Pero ni en una ni en otra. ¿No? Sí. Ni en otra. Ni en una ni en otra. Sí. Tú revisas la propaganda, lo que le entregan al ciudadano en la calle, en sus viviendas, ¿sí? Y pues únicamente lo que está es clientelizar los programas sociales, porque del lado del PRI-PAN-PRD, pues es el ofrecer el salario rosa, hacerlo más grande, y del lado de Morena es ofrecerles la pensión para los adultos mayores o los programas del bienestar y hacerlos más grandes. Yo siempre he considerado, Juan, que las últimas elecciones suelen ser las más baratas, ¿no?, en la historia de este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes, hay que decirlo, se corrompió tanto al elector que cuando tú llegabas a su casa, te decían ¿qué me vas a dar? Y llegabas con la despensa, llegabas en las zonas rurales con la carretilla, el pico, la pala, ¿no? El cemento, el tinaco, la silla de ruedas. Y en los últimos años, amigo mío, llegas, tocas las puertas, pero lo único que llevas es esperanza. ¿Por qué? Porque les llevabas una tarjeta de que si ganamos van a ver estos programas sociales. Entonces la gente ya te daba su voto por una esperanza, por una promesa.
Hoy ya ni siquiera entregas la tarjeta, entregas un díptico donde hablas de los programas sociales y si yo gano va a haber esto, y si yo gano también va a haber esto otro, ¿no? Muy bien. Pero así queda. Me están sacando, ahora hablando de la tarjeta, una tarjetita amarilla para hacer un breve espacio. Vamos a un corte. Recuerden que estamos en Café con Juan, aquí en egemexico.com y en Facebook. Y esta entrevista, esta charla así de amigos, sabrosa, en café, la editamos y se sube a egemexico.com.